Año 500 a.C. Un punto en el mapa se ilumina, y por un instante parece que todo lo demás queda en sombra. Belén. La historia se parte en dos en ese punto diminuto. No es solo un nacimiento, es una coordenada que reúne promesas antiguas, temores políticos y esperanzas clandestinas. Si trazas una línea desde ese punto hacia el norte y hacia el este, verás rutas de peregrinación y de huida, ciudades que murmuran nombres sagrados y caminos polvorientos donde la vida se decide a cada paso. Este es el mapa de una vida que va a transformar los mapas, el de Jesús. Imagina la provincia de Judea en esos años, el palacio de Herodes sin distinguir desde la distancia su opulencia de la pobreza de los barrios, impuestos que asfixian, soldados que decretan el orden con la punta de la lanza, y en el trasfondo, 400 años de silencio profético, una nación que ha aprendido a escuchar pequeñas señales. La historia religiosa está allí, pero también lo está la geopolítica. Roma gobierna con su ley, el César exige lealtad, y Jerusalén se ofrece como vitrina. La promesa mesiánica que prometieron los profetas suena como una ancestral batería que algunos quieren usar para derrocar a los ocupantes, y otros no se atreven a imaginar de otra forma. En ese mismo paisaje se posa, con discreción, un nacimiento que no encaja en esa lógica de poder. Belén. No una sala revestida de oro, sino una cueva o un establo improvisado, un lugar donde el ganado huele a heno y humedad. La escena es modesta, una mujer agotada, un hombre que cuida sus pocas pertenencias, y el llanto de un recién nacido que no despierta la atención de las élites, sino la curiosidad de pastores que duermen a la intemperie, y la determinación de hombres sabios que vienen de lejos. Quiero que visualices los colores, la túnica de la madre recogida a la luz de una lámpara de aceite, un pañal simple, y fuera, la estrella que algunos testigos describen como una señal inusual en el cielo. El contraste es radical, el teatro del nacimiento no está en la sala del trono, sino en la periferia humana. Aquellos pastores, marginados por la sociedad religiosa, son de los primeros en escuchar la noticia. No por casualidad, el reino que anuncia este niño se hace presente entre los que se encuentran al margen. Luego vienen los magos, hombres de otra tierra y de otra cultura, observadores del cielo que interpretan portentos celestes de acuerdo a su saber. Su llegada habla de algo más que una anécdota exotizante, indica que este acontecimiento mira hacia todas las naciones. Los magos se arrodillan ante un niño en pañales y ofrecen dones que revelan realidades clásicas de la realeza y del destino: oro, incienso, mirra. Cada elemento del relato, pastores, magos, una estrella, arroja un matiz distinto sobre la identidad de ese recién nacido. Marginalidad y universalidad se encuentran al mismo tiempo. No tardan los ecos de política en aparecer. Herodes, cuya sombra pesa sobre Judea, escucha sobre un rey y su respuesta es un cálculo frío, la seguridad del trono ante toda amenaza. Su miedo nace de una convicción política elemental. La idea de un rey legítimo que despierte adhesión popular es también la semilla de la revuelta. La historia se vuelve áspera aquí. Lo que para algunos es cumplimiento de promesas, es para otros motivo de violencia. La matanza de los niños es uno de esos capítulos donde la violencia humana intenta anular la voz de Dios. Entonces, siguiendo rutas antiguas, la familia huye a Egipto, un viaje que, en el mapa, traza la primera gran línea de esa biografía. Egipto no es un mero exilio, es cumplimiento de una memoria colectiva. De Egipto llamé a mi hijo, que restituye un pasado forzado por la opresión a la veracidad del presente. La estadía en Egipto nos recuerda que la vida de Jesús desde su inicio se teje con realidades históricas y proféticas. Regresar a Nazaret, pequeño pueblo de Galilea, significa entrar en la vida cotidiana de una familia obrera. Nazaret no aparece en los registros centrales de poder, es un punto periférico, con su tierra, sus talleres y su rumor de rumor. La vida en Nazaret es el primer gran silencio que coloca la curiosidad sobre aquello que algunos llaman los años ocultos. ¿Qué hace el hijo de un carpintero mientras el mundo espera una explosión política? Aprende un oficio, conoce la textura del polvo, escucha historias en la sinagoga y se forma en el crisol de una región que convive con la diversidad: samaritanos, paganos, judíos fieles y practicantes diversos. Antes de seguir,
Detente un momento en el mapa. Mira la línea que une Belén con Egipto y luego con Nazaret. Es una ruta que va de la exposición a la discreción. Esa línea comunica un principio que volverá una y otra vez: la grandeza escondida en la humildad, la paradoja de un rey que aprende su oficio lejos de los palacios. Si te interesa este viaje, suscríbete y comparte. Este mapa pide ser conocido. El niño crece, y con la infancia viene una página que los evangelios con su delicadeza conservan. A los 12 años, en Jerusalén, en el templo, ocurre una escena que nos permite entrever algo del destino. La familia sube por la fiesta, como tantas otras, y entre la muchedumbre, el muchacho se queda. Sus padres lo buscan con la desesperación de quienes han perdido algo preciado, y lo hallan al cabo de 3 días en el lugar más inesperado, sentado entre los maestros, escuchando y preguntando. No es un acto de rebeldía pueril, es el primer indicio de una prioridad distinta: las cosas del Padre. Cuando María le reprocha la preocupación que han pasado buscándolo, la respuesta de Jesús, la cual los relatos preservan en lo esencial, devuelve la tensión fundamental de su identidad. Se siente con la urgencia de aquel que está alineado con otra geografía, otra autoridad. Esta escena no cierra un misterio, pero deja una marca. Hay un joven que no encaja del todo en el molde local. Su brújula apunta a una misión que los mapas humanos aún no delimitan. Y luego vienen los años de trabajo cotidiano. Las fuentes que tenemos son parcas sobre lo que los evangelios llaman los años ocultos, y ahí reside la belleza y la tentación para el lector. Imaginar, con prudencia, lo que pudo haber sido. Puede que Jesús trabajara la madera, mida la simetría de una puerta, corrige una junta en una viga, habla con los clientes, forma su cuerpo en la dureza del trabajo manual. Es plausible, y muchos testimonios patrimoniales lo sostienen, que ese tiempo moldeara su compasión y su comprensión de la realidad humana. Vivir en Nazaret significa también convivir con la normativa religiosa, con las prácticas sinagogales y con las conversaciones que atraviesan la región, expectativas mesiánicas, disputas teológicas, esperanzas y frustraciones. Esa mezcla, tejida con la sencillez de la vida diaria, prepara el escenario para una irrupción más pública. La pausa se rompe cuando aparece otra figura en el mapa del desierto: Juan, llamado el Bautista. En las llanuras al este del Jordán, donde el agua cambia la vida y el polvo cuenta historias, Juan proclama un bautismo de arrepentimiento. Su voz corta el aire. La gente acude en masa, y allí, junto al río, se construye el umbral que separa la etapa escondida de la vida pública de Jesús. El Jordán, agua que fue escenario de muchos giros en la historia de Israel, desde las entradas de las caravanas hasta las promesas de cruzar, vuelve a ser un lugar decisivo. Cruzarlo implica movimiento, promesa y, sobre todo, visibilidad. En las aguas del Jordán, la vida privada y la llamada pública se encuentran. El bautismo de Jesús tiene una calidad singular. No es solo un rito entre tantos, es una teofanía. Cuando Jesús sale del agua, los relatos coinciden en describir una apertura del cielo, una voz que habla y la presencia del Espíritu como paloma que desciende. En el mapa de los signos, ese momento es un nudo teológico. Aquí se inscriben, en conjunto, la filiación, la aprobación y la unción para la misión. La voz que afirma, tú eres mi hijo, no coloca una etiqueta aislada, hace audible la continuidad entre la voz del Antiguo Testamento y el despliegue de esta nueva historia. No es un espectáculo sin consecuencias, es la configuración inicial que va a sostener la manera en que Jesús se moverá por los caminos de Galilea y más allá. Salir del Jordán no significa que la vida transite sin pruebas. Un desierto, espacio de carencia y de confrontación, lo espera. Las tentaciones que allí se narran tienen un sentido: probar la identidad en el crisol de la desolación. El desierto expone lo que el corazón anhela cuando el alimento falta y cuando la fama no acompaña: poder, espectáculo y seguridad. Cada una de las pruebas presenta un atajo que, de ser aceptado, habría moldeado la misión según la lógica del triunfo inmediato. Rechazarlas es escoger una vía distinta, la de la fidelidad a la misión que no cede a los atajos del poder o del prestidigitador. Este episodio funda de forma negativa la dirección que tomará su ministerio. Cuando regresa, lo hace con otra claridad. Entra en Galilea, la región abierta al mar de Galilea, con sus aldeas dispersas, sus pescadores curtidos y sus sinagogas donde la palabra encuentra cuerpo. Cafarnaún se convierte pronto en una de sus bases,
Una ciudad junto a la ribera con puertos modestos, redes, centros de comercio y control fiscal. Convertir este territorio en un centro de su actividad no es accidental. Galilea es un crisol cultural y social. Allí se encuentran hojas del mapa que conectan con Samaria, con las rutas hacia Decápolis y hacia las ciudades de la costa. Cada paso de Jesús por esta región dibuja una estrategia geográfica: llegar a las gentes, entrar en sus casas, tocar aquello que la ley y la costumbre han marginado. Allí comienza a seleccionar a los hombres que le seguirán: pescadores que dejarán redes, un recaudador que deja su mesa, un joven aprendiz que se convierte en compañero. La elección de los discípulos no es solo un acto emocional, es una decisión geopolítica y pedagógica: formar un cuerpo que lleve la buena noticia más allá de su propio entorno. Los discípulos provienen de distintos contextos, con sus historias y temores. Algunos serán la piedra fundamental, otros cargarán dudas y traiciones. Pero todos, en su condición humana, muestran que el reino que Jesús proclama no se edifica sobre héroes perfectos, sino sobre personas concretas. Las primeras señales en este momento empiezan a circular: sanaciones que devuelven dignidad, liberaciones que restablecen la convivencia, multiplicaciones que desafían la escasez. Entre ellas, algunas se hacen emblemáticas porque nos obligan a pensar en la identidad de quien actúa: la curación de un leproso que devuelve a un marginado su lugar en la comunidad, la apertura de oídos a un sordo, la calma sobre el lago en medio de la tormenta, la pesca que se vuelve abundante cuando el llamado cambia la dirección de la acción humana. Cada milagro se inserta en un lugar con nombre: orillas de pueblos, casas, senderos que unen aldeas. La geografía no es fondo neutro, la hace significativa. Pero no todo es aplaudir. La fama se mezcla con inquietud entre los que sostienen la tradición. Los fariseos y los escribas observan con recelo, los saduceos con desdén por lo que puede alterar el statu quo. Algunas autoridades romanas miran como quien evalúa riesgo. Jesús, con su enseñanza, cuestiona costumbres, habla de un corazón que precede a la letra y entra en espacios que la normativa religiosa había cerrado a muchos, especialmente a mujeres, enfermos y extranjeros. La inclusión de estos grupos en su círculo de predilección no es un gesto meramente compasivo. Es el signo de una teología de la cercanía que trastoca las categorías humanas. A medida que su voz se hace pública, el mapa muestra nuevas líneas de ruta: fuera de Galilea, a Samaria, a las ciudades gentiles, a lugares donde la prevención cultural choca con la compasión. Jesús cruza fronteras simbólicas y geográficas, y con cada paso redefine el alcance del anuncio. Donde la ley había creado círculos de pureza y exclusión, su presencia abre senderos distintos. Pero esa misma apertura despierta contradicción. Una parte importante del relato de su vida es la tensión creciente entre la acogida popular y la sospecha de los guardianes del orden religioso. Esa tensión no surge del vacío, tiene raíces históricas, políticas y espirituales que los evangelios no ignoran. En medio de estos primeros capítulos del ministerio se añaden escenas cotidianas que revelan su humanidad: una boda en Caná donde la falta se transforma en abundancia, gestos que hablan de cuidado, conversaciones junto al pozo de Jacob o en las rutas con gente cansada de juramentos vacíos, encuentros nocturnos con quienes buscan vivir la fe de manera diferente. Esas escenas no son meras anécdotas, nutren la comprensión de un maestro que enseña con imágenes sencillas: semillas, panes, pesca, caminos. Su enseñanza no es abstracta, está arraigada en la vida concreta de quienes lo escuchan. Sin embargo, cada gesto de restauración es una insistencia sobre una verdad incómoda. La inauguración del reino implica confrontar sistemas. El milagro no es solo la solución técnica de un problema, es una declaración simbólica. Esto es cómo se ve la vida cuando Dios actúa. Y cuando Dios actúa, las estructuras humanas tienden a reaccionar. Esa reacción gradualmente delineará el camino hacia Jerusalén y hacia la gran confrontación que desde ahora se insinúa en el mapa: la capital, el templo, los corredores del poder. Pero antes de eso, hay aún un trayecto que define la íntima naturaleza del ministerio: enseñar con autoridad, sanar con compasión, llamar con claridad.
Entre las múltiples escenas que cristalizan esta etapa, una merece atención por su carga simbólica: la pesca milagrosa. En una madrugada, después de una noche infructuosa, Jesús manda lanzar de nuevo las redes. Lo que sigue no es solo una pesca abundante, es un signo sobre cómo Dios renueva las herramientas humanas y transforma el fracaso en oportunidad. Los pescadores dejan las redes, no en un acto de furia improvisada, sino como una respuesta profunda a una llamada que redefine sus expectativas. Ese gesto es, en el mapa personal de muchos discípulos, el momento en que la brújula vuelve a señalar una dirección distinta. A medida que se despliega este tiempo, la figura de Jesús se vuelve ineludible, un hombre que habla con autoridad, que conoce las Escrituras, pero que las lee desde la compasión, que opera milagros sin hacerlos espectáculo, y que coloca en el centro a los que la ley había dejado al margen. La geografía del ministerio, pueblos, lagos, mercados, casas, se convierte en la incompleta cartografía de un reino que no se limita a un lugar sagrado ni a un linaje, sino que reconfigura la realidad humana desde dentro. Y sin embargo, en esa claridad y popularidad germina otra cosa: la envidia, la sospecha y el cálculo político. Cuando la acción de Jesús reconstituye comunidades y altera costumbres, algunas autoridades religiosas comienzan a ver en él una amenaza. Otras figuras, más pragmáticas, perciben en su crecimiento un peligro de orden público que debe ser desactivado. La vida que parecía brotar con naturalidad empieza a ocupar cabeceras en los mapas de quienes quieren mantener el control. El viaje desde Nazaret hacia Cafarnaún, desde el Jordán hacia las orillas del mar, desde la intimidad del taller hasta el murmullo de las plazas, ha delineado ya mucho de lo que este relato quiere mostrar. Aún quedan etapas decisivas, confesiones que cambiarán el curso del grupo, revelaciones en la montaña, señales de oposición que llevarán la tensión a su límite. Pero en el punto donde nos detenemos ahora en el mapa, la figura de Jesús ha pasado del anonimato a la notoriedad, ha elegido compañeros de ruta y ha definido la dirección de una misión que no será cómoda, será transformadora. El mapa, por ahora, muestra muchas líneas, las que van desde la periferia hasta el centro, las que cruzan fronteras culturales, las que suben hacia Jerusalén con paso decidido. Cada una de esas líneas será recorrida con consecuencias que todavía no se han desplegado por completo. En el tránsito entre lo escondido y lo público hay una pregunta que permanece punzante. ¿Cómo responderá una sociedad cuando lo pequeño que transforma empiece a desafiar lo grande que sostiene su orden? Esa pregunta queda suspendida, mientras la figura central, la del hombre que fue niño en Belén, se prepara para intensificar su camino y para reunir en torno a sí una comunidad cuya fidelidad será puesta a prueba hasta sus límites. La brújula ahora señala hacia el norte con más firmeza. Las líneas del mapa que antes eran treguas y tanteos se convierten en rutas decididas. La figura que emergía entre aldeas y caminos se dirige a encuentros que definirán su destino. Cafarnaún sigue siendo base y laboratorio de una pedagogía que no se limita a la palabra. La enseñanza se verifica en la sanación, en la mesa compartida, en la hospitalidad de hogares donde las mujeres y los enfermos no son espectadores, sino protagonistas de una nueva realidad. El narrador del mapa lo muestra así: un hombre que entra en casas y sale marcando sendas. En un pueblo junto al lago se repite una escena que cambiará la vida de varios hombres. Redes pesadas, manos cortadas por el trabajo, amaneceres que saben a aceite y pescado. La mañana en que Jesús pide que se eche la red de nuevo es una mañana de expectativas rotas, que sin embargo termina en abundancia. El olor del pescado fresco, la luz fría del lago, la humedad pegada a las redes, esos detalles anclan el milagro en lo cotidiano. Los hombres dejan sus redes por un llamado que tiene la densidad de una promesa. No es una retirada impetuosa, sino la decisión reflexiva de seguir una ruta que trastoca el sentido de sus vidas laborales. Pedro, Santiago, Juan, los que vendrán a ser piedra y testimonio, comienzan a moverse en una cartografía que irá mucho más allá de la pesca. Las curaciones son, muchas veces, escenas íntimas. Un leproso que implora a puerta cerrada y recibe un toque que es restitución social. Un paralítico que llega en camilla a una casa donde la fe es la fuerza que abre techos.
Imagina la suciedad de la calle que se pegó a los pies, el sudor en la frente de quien carga al enfermo, la tensión de una casa llena de gente expectante, y luego la calma que desciende cuando la enfermedad se aparta. La sanidad no se presenta solo como explicación de poder. Es gesto que devuelve autonomía y dignidad. Reencuentra a la persona con su comunidad. Allí donde la ley marcaba exclusión, la acción rehabilita pertenencia. El lago también es escenario de asombros que cuestionan certezas. La tormenta que sorprende a la embarcación, el viento que corta la voz de los hombres, las olas que tratan de devorar su coraje. Cuando la palabra de aquel hombre calma el mar, la narración no se queda en el prodigio físico. Registra la revelación de autoridad sobre fuerzas naturales y la pregunta que brota en las almas. ¿Quién es este hombre que manda al viento y al agua? La geografía vuelve a hablar. No es un maestro encerrado en un cuadro. Es alguien cuyo dominio atraviesa los elementos. Las palabras también se vuelven paisaje. En una colina, delante de una multitud que viene con necesidad y esperanza, se pronuncian enseñanzas que se prolongarán por siglos. El Sermón del Monte no es un tratado académico, es un conjunto de imágenes que ocupan la memoria sensorial. La gente sentada en la hierba, polvo en las sandalias, rostros marcados por el sol y la escucha que se abre como tierra para semilla. Allí se trazan las beatitudes que invierten lógicas. Los pobres en espíritu, no como categoría económica, sino como disposición humilde, encuentran consuelo. Los mansos, en vez de pasar desapercibidos, heredan la tierra. El modo de enseñar es con metáforas próximas, semillas que crecen, lámparas limpiadas, constructores que eligen cimientos sólidos, porque la audiencia vive de esas realidades. La ética que surge es práctica y revolucionaria. Un reino que no prospera por la fuerza política, sino por la transformación del corazón y de las relaciones. Las parábolas se esparcen como señales en el territorio: el sembrador, la semilla que cae en distintos suelos, la levadura que fermenta desde dentro. Cada historia es un camino breve que abre puertas a otra forma de leer la vida. No son alegorías para especialistas, son retazos cotidianos que vuelven visible una lógica del reino: crecimiento inesperado, inversión de valores, misericordia que desborda los límites previstos. A través de esas imágenes, el maestro conecta la constitución del reino con la vida sensible de su gente. Al mismo tiempo, la confrontación con las autoridades religiosas se agudiza. El choque no es solo por expectativas de poder, toca interpretaciones sobre la ley, sobre la pureza y sobre quién tiene acceso a la cercanía divina. En sinagogas y en patios, las discusiones se vuelven cada vez más tensas. Aquellos que han hecho de la letra un muro observan con alarma que, en cada curación, en cada gesto de inclusión, se redefine la lectura oficial. Los guardianes del orden temen la desestabilización del sistema jurídico religioso que garantiza orden social y privilegios. La cartografía de la oposición se dibuja con precisión. Líderes locales que escriben quejas, autoridades que observan y calculan, ciudadanos divididos entre la esperanza y la prudencia. Hay episodios que marcan una intensidad mayor y que el mapa coloca con un brillo especial. La transfiguración, por ejemplo, sucede en un monte que parece detener la historia por un instante, la cara transformada, el vestido resplandeciente, la voz que trae testimonio de continuidad profética. Allí en la altura, la dimensión celeste se superpone con la terrestre y las figuras antiguas de la tradición reaparecen como confirmación. La experiencia no es un espectáculo sin sentido, es una revelación que fortalece la dirección hacia la pasión anunciada. La geografía, otra vez, hace teología. El monte es lugar de encuentro entre cielo y tierra. En Cesarea de Filipos se produce otro momento decisivo, una confesión en la que Pedro, desde su humanidad, reconoce algo que el mapa ya intuye. No es una definición teológica abstrusa, es un reconocimiento de identidad. Tú eres. La tradición conserva la forma, y esa respuesta modifica la ruta del grupo. Jesús mismo habla ya de un camino que pasa por la contradicción, por la renuncia y por la entrega. Sus palabras sobre la cercanía del rechazo y de la cruz suenan a advertencia y a llamado. La comunidad que acompaña necesita escuchar y decidir si seguirá hasta ese extremo. Cuando la línea del relato se dirige de nuevo hacia Judea, el mapa comienza a dibujar las etapas que conducirán a la ciudad sagrada.
En Betania, un gesto íntimo expresa la cercanía y el dolor humano. La muerte de Lázaro, su tumba, las lágrimas que se mezclan con la expectativa de quienes amaban al hombre. La resurrección de Lázaro no es solo la recuperación de una vida, es un signo que polariza. Quienes ven en ello una prueba del poder de Jesús lo celebran. Quienes interpretan la escena como amenaza política, porque la fama del maestro puede encender turbaciones públicas, empiezan a mover piezas para contener lo que perciben como riesgo. La decisión del Sanedrín de actuar se intensifica. La cuerda que lleva a la ciudad de Jerusalén se tensa. El tránsito a Jerusalén se hace con pasajes que combinan solemnidad y determinación. La entrada triunfal es una escena con contrastes brutales. Palmas ondeando en manos de algunos, el murmullo de la multitud que canta y celebra, y al fondo, la sombra de la ciudad que alberga intereses encontrados. Jesús entra no como un conquistador militar, sino como alguien que reivindica la identidad colectiva desde otra lógica, la humildad montada sobre un animal y la referencia continua al cumplimiento de escrituras antiguas. La limpieza del templo, acto que deja eco en la razón y en la historia, es un gesto que redefine el uso del lugar sagrado. Los mercaderes expulsados, las mesas volcadas, el aire cargado de polvo y clamor. El templo deja de ser un lugar de negocio para volver a ser el centro de la oración. La última semana se despliega con una densidad narrativa que el mapa marca con precisión. La cena en la mesa, las palabras compartidas, el pan partido y el vino ofrecido. En ese gesto, la comunidad recibe un memorial que lo trasciende, la institución de un rito que vinculará la memoria del grupo con la presencia del maestro. No podemos reproducir aquí fórmulas exactas que no provengan de los textos, pero es imprescindible reconocer que en esa noche se establece un signo de pacto que los discípulos llevarán consigo por generaciones. El lavado de pies, cuando se relata, aparece como lección socioteológica, servicio como forma de autoridad. Getsemaní ofrece una nocturnidad distinta. Olivos centenarios que crujen con la brisa, sombras largas, el olor fuerte del aceite en las hojas y la tensión de un hombre que ora con angustia. La voz que pide, la de un ser humano enfrentado a la posibilidad última, revela la profundidad del compromiso y la realidad del sufrimiento. Es, en palabras del mapa, la noche de la decisión definitiva. La entrega llega por traición, un beso que traduce lealtad en entrega, manos que atenazan, linternas que rompen la oscuridad. Los juicios que siguen son una concatenación de procedimientos, donde la velocidad política y la legalidad convergen en una figura que se abre a la condena. Las autoridades judías se sienten ultrajadas. La instancia romana, encarnada en Pilato, se mueve entre la evaluación del riesgo y la reproducción de orden. Pilato, que percibe la capacidad de generar disturbios, examina la figura de aquel reo con rasgos que no terminan de encajar en su torre de mando. La flagelación que antecede a la crucifixión y la corona de espinas que simulan la realeza son gestos cargados de ironía sangrienta. Históricamente, la crucifixión era un método romano para castigar y escarmentar. Su descripción exige precisión contextual. Era una práctica que buscaba la humillación pública, la exposición y la muerte por asfixia progresiva, marcando así la gravedad del castigo. Decir esto no reduce la dimensión teológica del acto, la sitúa dentro de la brutalidad humana con la que se pretende sofocar lo que pertenece a una esfera mayor. La vía dolorosa, la laceración del cuerpo y el peso de la madera que toma la forma de cruz, todo está colocado en el mapa con detalles que evocan la dureza del viaje. Polvo en los labios, los clavos que atraviesan carne y madera, el sudor mezclado con sangre. La multitud que pasa observa con diversas emociones. Algunos escarnecen, otros lloran, pocos guardan silencio reverente. En la cúspide del drama hay fragmentos que se vuelven teología en acto. La frase «consumado», la que la tradición cristiana conserva como síntesis, expresa la consumación de una obra que en su lógica no es derrota, sino cumplimiento. En el momento en que el velo del templo se rasga de arriba a abajo, hay un signo visible que indica que la mediación entre Dios y la humanidad ha cambiado su forma. Ya no está limitada a un lugar cerrado. Algo ha ocurrido que abre camino nuevo.
La sepultura se hace con precipitada solemnidad, una mañana que se cierra con silencio, una piedra que rueda y la tumba que se convierte en un lugar vigilado por quienes temen incluso en la tumba la potencia de lo que ha ocurrido. Los enemigos visibles de la figura muerta creen haber cerrado una historia. El mapa, sin embargo, marca que la línea narrativa no se rompe ahí. El domingo se abre con otro color, la madrugada en la que mujeres fieles van a ungir un cuerpo y encuentran tumba vacía. Aquí el relato recupera una tonalidad sensorial diferente, la oscuridad que se vuelve luz, el perfume de las especias que no se aplica porque el cuerpo ya no está, el asombro que se convierte en encuentro. María de Magdala es la primera voz que anuncia la novedad a otros. Su testimonio, percibido primero con incredulidad por algunos, se vuelve piedra angular de la narrativa pascual. Las apariciones que siguen son múltiples y diversas, encuentros que transforman la tristeza en presente viviente. En el camino a Emaús, 2 discípulos viajan confundidos y conversan sobre lo ocurrido. Alguien se les acerca y al escuchar las Escrituras les ofrece una lectura que reconfigura el dolor. Luego, al partir el pan, sus ojos se abren y reconocen la presencia. Ese reconocimiento tiene la textura de lo doméstico, una mesa, el pan partido, la cercanía de manos que comparten. Es ahí donde la geografía interpela. El encuentro sucede en caminos, en casas, en la orilla del lago. La resurrección no se queda en lo sacro exclusivo, sino que se hace carne en situaciones humanas concretas. Cuando se presenta a los discípulos, a veces de golpe y a veces con señales que desarman la duda, la trama adquiere una dimensión misionera. La victoria sobre la muerte se traduce en envío. En una escena que la tradición recoge con fuerza, se repiten gestos de afirmación y comisión. Se otorga autoridad para continuar la empresa que ahora debe llevarse a todas las geografías posibles. En una localidad junto al mar, vuelven a la orilla donde todo comenzó. La pesca compartida, la comida, la restauración de relaciones que habían sido tensas por la traición o por el miedo. En una de estas apariciones, Tomás, cuya incredulidad es honesta y humana, pronuncia la frase que muchos han repetido a lo largo de los siglos: Señor mío y Dios mío. Esa confesión no es una nota anecdótica. Resume la revelación que se ha ido mostrando por distintos caminos. El mapa final de la vida no se cierra con la tumba vacía. Asciende. La ascensión, en la que la figura se eleva y la comunidad queda mirando hacia el cielo, no es una despedida sin sentido. Es promesa de presencia que se encarna de otra forma. La comisión final trae la promesa del Espíritu, y con ello la instrucción de ir y hacer discípulos de todas las naciones. El movimiento que comenzó en Belén, con pastores y magos como primeros testigos, se proyecta ahora en una marea que debe alcanzar hasta los rincones menos pensados del mapa. La geografía, que había sido telón y argumento, se convierte ahora en plataforma de envío. El espíritu que llega en Pentecostés, hecho que el mapa marca como inauguración de la expansión apostólica, no es simplemente un acontecimiento místico. Trae capacidad, valentía y estrategias en la vida concreta de aquellos que recibieron la promesa. Las lenguas que se abren, las predicaciones que cruzan fronteras lingüísticas, las peregrinaciones de hombres y mujeres que llevan una historia que cambió sus vidas, todo eso comienza a dibujar la cartografía del movimiento que seguirá a la vida del Maestro. Desde Jerusalén, las líneas parten hacia Antioquía, hacia Roma, hacia las rutas marítimas y las caravanas terrestres. Los apóstoles y las comunidades nacientes son los que traducen una biografía en una misión. Es preciso en este punto detenerse un instante en la geografía simbólica del trayecto. Belén, Egipto, Nazaret, Jordán, Galilea, Jerusalén, Emaús, Galilea otra vez. Cada lugar no es solo un punto en un mapa, sino una palabra teológica que ilumina la vida. Belén habla de humildad. Egipto recuerda el exilio y la sobrevivencia. Nazaret, el trabajo y la sencillez. El Jordán, la entrada pública y la unción. Galilea, la enseñanza en lo cotidiano. Jerusalén, el centro del conflicto y del sacrificio. Emaús, la interpretación de la Escritura a la luz de la resurrección. Y la Galilea final, la escuela que vuelve a enviar. La geografía, así leída, no empobrece la teología. La enriquece,
porque muestra que la palabra se encarna en lugares concretos y que la salvación se narra en itinerarios. A lo largo de estas etapas, la narración no pretende cerrar todos los interrogantes. Hay aspectos que la tradición ha interpretado de formas diversas: la naturaleza exacta de los años ocultos, la razón última de ciertas reacciones humanas, las complejidades políticas que cruzaron la escena. Es legítimo reconocer que algunas preguntas persisten, pero también es verdad, y el mapa lo subraya, que la vida trazada en estas rutas conformó un impacto que fue tanto espiritual como social. Reformuló el concepto de realeza, redistribuyó la dignidad, devolvió a los excluidos su lugar y retó a los que gobernaban las estructuras. La paradoja del reino, grandeza en la humildad, sigue siendo la clave para leer lo acontecido. Un rey nacido en un establo, cuya autoridad se confirma en la vulnerabilidad y no en la exhibición, marca la diferencia entre una lógica de poder y otra de servicio. Esa paradoja explica por qué su vida no solo se entiende desde un plano moral, sino desde una transformación que atañe a cómo las sociedades configuran el bien común. Donde algunos esperaban un libertador militar, vino un caminante que sanaba, enseñaba y entregaba la vida en cruz. ¿Qué significa hoy mirar este mapa como nunca lo has visto antes? Significa dejar que la geografía impresione la lectura. Cada paso de Jesús se hace resonante cuando se ubica en lugares concretos con su peso histórico y su color cultural. Significa entender que la teología no es un palacio ajeno a las rotas de la vida, sino una cartografía que se escribe en aldeas, en campos, en sinagogas y en mercados. Y significa aceptar que la misión que nace de esa vida no es nostalgia de un pasado, sino impulso que gana sentido al ser enviado a nuevas geografías humanas, barrios, plazas, hospitales, aulas, cárceles y mesas compartidas. El mapa final se despliega una vez más, ahora conectado a la era apostólica, líneas que parten desde Jerusalén hacia Jericó, hacia Damasco, hacia Roma, rutas marítimas que atraviesan el Mediterráneo, caravanas que se alejan por la Vía Maris. Esa cartografía no es simple expansión institucional, representa historias de hombres y mujeres que tomaron la misma brújula y se movieron con la esperanza de que la derrota aparente había sido vencida. La promesa del Espíritu no neutraliza el conflicto, lo transforma en misión. Antes de cerrar este recorrido, es necesario recordar la centralidad de ciertos elementos que sostienen la fe: la restauración de marginados, la autoridad que se manifiesta en gestos de compasión, la valentía de caminar hacia la ciudad donde la oposición se concentra y la valentía de aceptar la entrega suprema. La resurrección, para quienes la viven como evento histórico y teológico, no es metáfora secundaria, es el núcleo que legitima la comisión que sigue. La fe que proclaman los testigos se funda en encuentros concretos con el viviente, en apariciones que recomponen comunidades y en una promesa que obliga a salir. El último trazo del mapa nos devuelve al punto de inicio con una diferencia crucial. Ya no se trata de un solo punto que ilumina su entorno, sino de un entramado que se extiende. Belén sigue allí, pequeño y humilde, pero ahora desde él parten caminos que llegan a todas las naciones. El llamado final que se pronuncia, ir y hacer discípulos, es en su forma más simple la invitación a inscribir la historia personal en la cartografía de la misión. No hablamos de conquistas políticas, sino de testimonios de vida que transforman comunidades. Si este recorrido por las rutas de la vida de Jesús te ha movido, recuerda que este mapa continúa en nuestras manos. La historia que comenzó en una cueva y pasó por los senderos polvorientos hasta la tumba vacía, sigue su curso en calles actuales. Compartir este relato no es un gesto nostálgico, es invitar a otros a considerar cómo la geografía de la fe puede tocar sus propios mapas personales. Comparte este video con alguien que necesita ver la vida de Jesús desde esta perspectiva geográfica y humana. Y si quieres seguir trazando rutas, busca el mapa de los apóstoles que acompaña esta narración. La vida que hemos trazado en este recorrido no se agota en la memoria. Sigue caminando en quienes deciden responder al envío y llevar la buena noticia a nuevos territorios.